¿De dónde vienen las grandes ideas? A cualquiera se le ocurre una. ¿Qué es lo que pasa en ese cerebro? Todo lo que creemos sobre la industria de la creación, ahora en Creo Talks. Dale, Carolina. ¿Y el reloj? ¿Eso es lo que tú estabas preguntando? Claro, vieja. ¿El reloj que compramos? Que nunca ¿Compramos un vimos. reloj? Sí, está aquí. Está bien, pero no llegó. Dale, vamos a arrancar. Bienvenidos a otra temporada más de Creo Talks. Yo sé que mucha gente nos estuvo esperando y escribiendo que, ay, que si ya están grabando, ay, que ya estamos aquí, ya volvimos. Ya volvimos con esta gente loca. Las millones de personas. ahí Los esperando millones por de nosotros. personas. Que es importante que sepan que ya descubrimos que esto tiene que ser un programa hecho para YouTube solamente. ¿Por qué? Porque la gente lo que hace es ver en YouTube más que en todos los otros lados. Bueno, pero en Spotify también nos pueden ver porque sale video. Pero ellos no nos ven ahí, ellos Audio y nomás video. nos oyen. Ah, ya. sea, Bueno. Pero darle la bienvenida a la gente en esta nueva temporada, viejo. De eso te encargas tú generalmente. No puedo. No puede. Bueno, bienvenidos a todos nuestros creadores y creyentes de las ideas en esta nueva temporada de Creo Talks. Así. Así tienes que decir que ¿qué va a haber de nuevo en esta nueva temporada? En esta nueva temporada, nuestros clientes pidieron que sus marcas y la información de sus marcas no salieran en las pantallas, así que pusimos el algoritmo, lo tradujimos a nivel de Matrix, ¿no? Y venimos con más descaro. Oh, sí. Mira tu camiseta, ¿qué es lo que dice? Mi camiseta dice, llegué tarde porque no quería venir. Exactamente, y estamos comenzando la grabación 36 minutos tarde. Muy bien, Carolina. Muy Pero bien. yo sí quería venir. Sí. No. ¿Por qué? ¿Por qué tú querías venir? ¿De qué se va a hablar hoy? Mira, hoy se va a hablar de algo muy importante que de hecho, Ajá. lo que nos inspiró para hablar de este tema fue un resultado en la encuesta. Porque Sí. hicimos la encuesta. Ustedes no se acuerdan que en el episodio final de la temporada pasada hablamos de que queríamos hacer una investigación de que quiénes son esta gente del DH. Creo que es un ejercicio responsable de ciudadanía de la nación Creo Talks. De la nación, creo. Talks. Claro que sí. Vamos a publicar convocatorias para que ustedes llenen encuestas. Hay mucha gente la llenó. Sí. Pensábamos que no le iba a llenar nadie. Y hasta revisamos los resultados. Y hasta revisamos los uno por uno. Sí. Y una persona dijo que una de las razones por la que veía el podcast era porque de alguna manera estaba en la búsqueda de algo que le diera un propósito para crear. Ujú. Está profundo eso. Y eso nos inspiró a arrancar esta nueva temporada con este capítulo que se va a llamar ¿Se necesita un propósito para crear? Eso es una pregunta importante. Medio filosófico, ¿no? ¿Y qué, pero, ajá, ¿y qué tú crees de eso? ¿Qué es un propósito? ¿Qué es un propósito? No, yo no sé qué es un propósito. Es como un propósito es la razón por la cual tú haces algo, ¿no? Sí, eso es así. Un motivo Pero algo mayor. como más grande que uno, ¿verdad? Mira, yo te traje... Qué bueno que tú trajiste material de apoyo, pero yo ni eso. Tú no trajiste ningún material Hoy, de es apoyo. hoy no es mi día, señor. Mira, yo traje 4 libros. Sí. ¡Wow! 4 libros que he leído en algún momento de mi vida y que tratan ese tema del propósito. Y podemos comenzar con uno que ya revisamos, que es el famoso libro de Julia Cameron, The Artist's Way. ¡Wow! O sea, yo necesito que Julia Cameron nos conozca y nos pague. Sí. No, y comenzar ahí porque ya como tenemos personas que lo han leído, lo hemos recomendado, es importante... Yo lo regalé. Sí, yo también. El mío, yo se lo di a alguien, se lo di a Sí. mi cuñado Rubén y él estaba muy feliz. Y no, y Laura Vicente se lo ha regalado a medio país. ¿Es verdad? ¿No fue ese el que... No, el que ella regaló fue Mindset. Ah, es verdad, fue Mindset. Que de hecho creo que ya lo terminamos en este Es lado verdad. del mundo y hay que mandarlo a pedir por internet. Sí. Bueno, ese libro de Julia Cameron, The Artist's Way, es un enfoque muchísimo más espiritual, ¿no? Es un enfoque espiritual sobre cómo el artista va haciendo su camino a lo largo de su práctica, ¿no?
Y ella insiste en que la creatividad florece cuando está conectada con la verdad interior del creador. Y esa verdad interior del creador es una especie de propósito. Oye esta frase que ella dice. A La ver. creatividad es la voluntad de escuchar la guía del alma. ¿Cómo es? La creatividad es la voluntad de escuchar la guía del alma. O sea, que hay que querer. Hay que creer antes de crear. O Claro, sea, pero uno tú tiene tienes que escucharse a sí mismo. Ajá. Escuchar el alma se supone que es lo que tiene se supone que es lo que tiene la persona adentro y que los hace moverse en una dirección u otra, ¿no? Y esa alma es tu guía y es lo que te va a generar un propósito como creador. Claro, pero lo que dice la frase es que es la voluntad. O sea, Sí. te tienes que dar la gana primero De de escuchar. oír esa vaina. Claro que sí. Porque hay gente que vive de espaldas a su propósito. Es que muchísima gente no tiene Eso no es propósito lo que en la hace- vida. lo que hace Arlene, Espera, que el no Ikigai. pusimos... Para que María nos ponga El libro. el libro de Para Julia quienes Cameron. están mirando en YouTube, Claro. porque hay gente que solo nos mira en YouTube y otros que solo nos Ya escuchan. creo que he escuchado eso en algún lugar. No sé dónde. Estoy repetitiva hoy, estoy en Sí. repeat, estoy en shuffle realmente. Sí. Entonces, tú decías que el propósito... No, te decía que parecería que tiene que darte la gana de hacerlo primero y mirar eso, porque tampoco yo me imagino que un día tú te levantaste y decidiste y que, wow, sí, ahora sí voy a oír mi propósito y di que ya pasó. No, yo creo que tiene que ver con que hay mucha gente que vive en automático, ¿no? Incluso nosotros mismos que estamos trabajando en el negocio de la comunicación, sabemos que las marcas incluso se montan en una dinámica automática de generación de contenido o generación de mensajes a partir de plataformas o a partir de momentos y contextos, pero no necesariamente a partir de un móvil personal, o sea, de una razón, de un propósito, ¿no? Tú sabes que el otro día yo Y ni daba- hablar las personas, o sea. No, la gente anda hurting, haciendo lo mismo que todo el mundo y ya. En piloto automático. Ajá. Ajá. Tú sabes que el otro día, hablando de eso de lo que hacen las marcas, yo estaba en un encuentro en el que estaba Abel Ureña, un saludo a Abel, y él decía que él, desde un tiempo para acá, ha empezado a trabajar las marcas que le caen en la mano desde el propósito, pero para demostrarlo, no para decirlo. Tú sabes que, bueno, ya hemos hablado de eso, del tema de los manifiestos y las vainas y eso. Y él dice de que ya yo creo que eso no tiene mucha utilidad, lo de decirlo, lo de enunciar el propósito sin mostrarlo. Sí. Y eso me pareció lindo porque como que lo vi con mucha claridad acerca de eso y me pareció bonito. Mira, hay una frase que yo siempre utilizo, que Ivonne Pachot se va a reír cuando vea esto. Ella no ve esto. Claro que sí, Ivonne ve el podcast, claro que sí. No, lo descubriremos ahora. Sí, bueno. Ivonne. Mira, hay una frase que yo vivo diciendo constantemente frente a sus equipos, frente al equipo de Ivonne, que es que la marca no debe de decir lo que hace, sino en lo que cree. Y eso es una variación de algo que yo leí hace un tiempo, de un libro de negocios, que es este libro, el de Simon Sinek, Start with Why. Ah, ese libro es espectacular. Ese libro es, señor, ese libro es espectacular. Pero para los que no se quieran leer el libro, No. está resumido en un TikTok viral. No, vieja, no. Léanse el libro. Y oigan, miren, aunque está mucho más aplicado al liderazgo y a los negocios, Sinek insiste en que los proyectos con impacto surgen cuando tienen un porqué claro. Y ese porqué viene siendo el propósito creativo, ¿no? En frase de él, la frase de Sinek dice, la gente no compra lo que haces, sino por qué lo haces. O sea, tu propósito. ¿Qué es lo que te dijo Abel? ¿Qué es lo que yo le vivo repitiendo a este grupo de personas? De que la marca no diga lo que hace, sino diga en lo que cree. Sí, O pero sea, la su distinción propósito. ahí es el tema y yo creo que es a lo que están entendiendo las marcas ahora. Y bueno, perdón que estoy hablando de marcas para las personas en la encuesta que dijeron que
No me hablen de Que no publicidad. habláramos más de publicidad. Tienen razón. Pero las marcas y todo en general se está volviendo experiencias. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, con que ya no me lo diga en un comercial y la vaina, dímelo en una experiencia que yo pueda tangibilizar eso en lo que tú crees. Sí, pero eso no es solo de la publicidad. De O todo. sea, los influencers, lo Todo, que todo. sea. Si quiere yo no que lo estoy sea- experimentando, no me lo Exacto. dijiste. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú Que qué le estoy pasa con la jugando. muñeca? No, que tiene como un sucio. Tú sabes que también pasa algo interesante con eso del propósito y es que muchas veces el que se embarca y creo que era lo que me refería antes sobre lo que de que la gente vive como de espaldas a su propósito. Ajá. Cuando tú te has pasado toda tu vida viviendo en automático, viviendo otra cosa que no es eso, no es tan simple como decidir ya, sino que tú pasas por un periodo de exploración en tu vida, me imagino, o bueno, estoy casi segura, en el que el propósito también va mutando. O sea, el que tú, Claro el que que tú sí. creías el día 1 no es el que tú creías el día 100 y ni el día 300. Es que como si tú no eres muta. la misma persona a lo largo de tu vida, porque tú vas creciendo y tú vas madurando y tú vas experimentando cosas, evidentemente tu propósito de vida no puede ser el mismo. Claro. Por eso hay gente que se dedica a un oficio y cuando llega a los 30, a los 40, pasa por algo y después cambia de vida y empieza a dedicarse a otra cosa, ¿no? O sea, hay mucha gente que experimenta esos cambios radicales de dirección y esa dirección va dada por su propósito, porque encontró un propósito. Muchas veces es eso. Están caminando en automático a donde se suponía que debía de caminar por sus habilidades, por sus destrezas, y resulta que no era hacia allá que tenían que ir, y encuentran un propósito y empiezan a darle dirección y fuerza a su camino. Tú sabes que ayer, ¿cuándo fue que nos vimos? El otro día yo estaba hablando con Mariela de un concepto que El yo estoy miércoles, sí. explorando, que es el del pivot. Tú sabes que cuando se habla de propósito y de Ikigai y esas cosas... Equidad. No, Ikigai. Ikigai, ¿qué es eso? Ikigai. ¿Qué es un Ikigai? Pongan la palabra aquí, por favor. El Ikigai es como tu verdadero propósito y es como una conjunción de cosas que son útiles para la humanidad, útiles para... Ay, yo no me acuerdo, yo lo voy a poner ahí. Pero el tema es que es como una conjunción de cosas que son útiles no solo para ti, sino para tu comunidad, o sea, le hace bien a la sociedad, Sí, etcétera. altruismo. Ajá, y entonces se juntan en un diagrama de Venn y en el medio está el Ikigai, que es como el propósito por el cual tú haces las vainas. Sí. Y yo estaba diciéndole, claro, pero tú sabes que el propósito o el encontrar el propósito de la persona ha sido brandeado como de crisis. Como que tú tienes que primero... sí, exactamente. O sea, que te lleve el diablo primero y después Sí. tú encontraste tu propósito. Sí, el propósito viene por una desestabilización de tu vida. Ajá. Tú estás de que, ay, Dios mío, no sé qué voy a hacer. Y después de que, ¿verdad? Sí, sí. Pero yo creo que tiene que haber alguna forma un poco menos dolorosa Sí. o digamos como maltratadora Ajá. de tú encontrar tu propósito. Estábamos hablando Mariela y yo de eso, de como del pivot. O sea, cómo si tú haces creatividad a través de la posibilidad de hacer pivot, de cambiar de dirección sin drama. Ah, pivote. Ajá, Ok, ya. Ajá. Debería ser algo interesante para tú explorar propósitos. O sea, de repente hoy es esto, voy a explorar para acá y tú te das la libertad de moverte en cualquier dirección sin que sea un maldito problema. Sí, pero tú estás luchando contra las estructuras clásicas de narrativas. O sea, los unexpected twists que dan los personajes en los giros inesperados del personaje a lo largo de la historia se deben a la conjunción de él con un conflicto, el bregar él con un conflicto. Sí. Entonces, es normal que la persona encuentre su propósito a través de un camino rocoso, a través de una búsqueda de una solución a partir de un conflicto que se le presentó. Nadie que está Sí. súper bien dice de que, ay, déjame ver cómo yo reencauzo mi vida. Déjame ver cómo yo encuentro un propósito, porque yo tengo todo bien. O sea, a mí me está pasando todo de Claro. acuerdo a lo planeado. Nadie que esté cómodo. Yo soy feliz. O sea, mi familia es lindísima, mi profesión está maravillosamente bien. Me aburrí de esto.
Déjame yo ahora buscar un propósito para joderme. Como la persona de las múltiples vidas. ¿Quién es la persona de la múltiple En la vida? encuesta alguien dijo que estaba imaginando múltiples Sí, vidas. sí, sí, sí. Alguien en la encuesta, señores, si todos los que llenaron la encuesta oyen este podcast recurrentemente, espero que se reconozcan aquí. Fue muy extraña esa respuesta. La de, como que, ¿por qué tú te consideras un creador o una creadora? No sabemos qué género es. Y esa persona dijo porque vive imaginando múltiples vidas. Sí. Pero eso está bien porque eso Te es parte queremos. de la reinvención. Te queremos, pero bueno, el tema, sí, yo estoy de acuerdo con que el conflicto sea parte de lo que te motiva, o la fricción, digamos, porque creo que Que también... te hace experimentar y buscar dentro Claro, de ti. otra nueva respuesta. Ajá, Pero no necesariamente eso tiene que ser una crisis, es lo que digo. O sea, tú no tienes que irte para el diablo. No, pero que, oye, recuerda, lo hemos conversado antes, el conflicto no viene necesariamente por algo malo. Por eso. A una persona que se gana la lotería, ya eso es un conflicto suficiente porque le desestabiliza su vida normal. Y tiene que empezar a bregar con todos los primos que empiezan a aparecer. Dios mío. Tiene que bregar con los cobradores, tiene que bregar con la gente que va a pedirle cuarto, o sea, tiene que bregar con un montón de cosas. Eso no es, o sea, el que se gana la lotería no es malo, Yo es quisiera- buenísimo. Ese es el tipo de conflicto que yo deseo. Sí, pues tiene que jugar Claro. entonces. Sí, bueno, ya ahí perdí. No, pero a ver, eso me parece chévere, o sea, y por eso lo rebrandeo como fricción y no como conflicto, porque también el conflicto tiene como un mal branding. No, pero sí, porque es una palabra Sí, que que la gente no le parecería gusta. una mala palabra. Ajá. Pero en bueno, realidad es sumamente importante. Claro. Cada vez que uno se sienta a trabajar un proyecto y una marca, uno lo primero que dice, ¿cuál sería el conflicto aquí? Pero, claro, eso no es un término que necesariamente se le transparenta al cliente, porque es un término que, como tú dices, mete miedo, ¿no? Sí, porque la gente le da para eso. Ven, que no eran 4 libros que tú trajiste. Sí, pero estamos hablando bien. Perdón. Señores, me disculpo, en esta temporada vengo distraída. Sí, ya no hemos Más. dado cuenta. Mira, ya hablamos de Julia Cameron, hablamos de Simon Sinek. Sí. Y te quiero hablar de uno de los creadores y de los gurús, ¿no? De la creación que más me llaman la atención, que es Rick Rubin. Ah, claro. Y Tú su hablas del libro- libro del círculo con el punto. Sí, The Creative Act, Claro. A Way of Being. Señor, ese libro es súper, súper cool. Todo creador que quiera conocer un poco más sobre alguien que ha analizado el proceso creativo y que lo ha puesto, le ha puesto nombre y apellidos a esas fases de ese proceso, tienen que leerse ese libro. Míralo ahí. Sí. Rick Rubin, The Creative Act. Ese libro, una de las cosas que me llama la atención es cómo está, digo, si lo leen, creo que en Kindle también la experiencia es similar, pero si lo leen en físico, cómo está diagramado editorialmente. No es que ese libro es Es una obra de arte. espectacular, es de que wow, qué lindo todo. Para quien no lo conoce, Rubin habla del acto creativo como una práctica espiritual muy similar en ese sentido A a Julia Cameron. Sí. Para él, la creación verdadera viene de una conexión con algo mucho más grande que uno mismo. Y el propósito no es impresionar, es expresar lo esencial. A mí me encanta ese tipo. ¿Por qué? Oigan esta frase. El arte no es un resultado, es un camino. Y el propósito creativo es descubrir quién eres en el proceso. Para la gente como yo, que lo que nos gusta de la creatividad es... hay diferentes detonadores que te motivan a crear, ¿no? Hay gente que lo motiva el reconocimiento, que trabaja para que en algún momento sea reconocido lo que hizo, ¿no? Pero hay otro tipo de personas y yo me identifico mucho con ellos, que lo que nos excita es el enfrentarnos a la hoja en blanco. O sea, el proceso de creación. Ya luego de que la obra está creada, hay una satisfacción porque a la gente le gusta, pero uno podría incluso, como en algunos casos, muchos casos hago, que me desconecto de la obra para que no se sepa que yo estoy vinculado a ella. ¿Por qué? Porque ya mi satisfacción se generó en el proceso de creación y en el proceso de aceptación de la obra, pero no por la vinculación de uno con la obra, ¿no? Ok. Y él habla mucho de eso, de cómo
el proceso es lo que te va dando incluso un propósito también. Tú sabes que una de bueno, y no sé si recuerdan, no lo van a recordar, pero les vamos a poner el clip ahora aquí. Que en Navidad, en mis deseos de este año, yo había expresado que yo me quería ensuciar. Sí, recordamos cuando tú dijiste Ajá. que tú querías... Yo Me te quería dije, tú ensuciar. quieres ser una susita. Claro. Y lo que yo quería decir con eso era que, de alguna manera, yo vengo trabajando en esta industria, que es una industria creativa, dentro de un rol que, por la razón que sea, no necesariamente está llamado a crear de la forma tradicional que se piensa. Ajá. Entonces, yo decía, claro, pero porque yo no me puedo como meter en la parte ya más de la ejecución al momento de crear. Y una de los struggles, de los conflictos, De los conflictos. que yo estoy teniendo con mi propósito en este momento es eso, es cuando tú tienes que crear para ti mismo, es súper difícil. O sea, cuando tú dejas de crear Por pedir, on por demand, pedido, on ¿no? demand. A A consignación. consignación, esa era la palabra que estaba buscando. Y tú dices que yo quiero crear porque quiero crear una vaina que me salió del corazón. Es mucho más difícil que crear on demand. Bueno, lo que pasa es, por eso es que los doctores no pueden operar a sus familiares, ¿no? Porque hay hay un compromiso mayor que hace que uno se llene posiblemente de dudas en el Claro, proceso, claro. ¿no? Porque cuando uno trabaja a consignación, uno es más frío y uno toma las decisiones que tiene que tomar y punto, ¿no? Pero cuando es para uno mismo, entonces uno empieza a ver otros ángulos y otras posibilidades y uno tiene miedo al fracaso. Se instalan sentimientos diferentes. O sea, el Sí, miedo es uno de ellos, el miedo a diferentes cosas que tienen que ver contigo como individuo. sí. Para mí, que lo he empezado a hacer y bueno, como que lo tengo un poco bajo el ala, todo. Me parece un proceso súper lindo, pero al mismo tiempo súper scary, porque... Pero un momento, espérate, porque yo entendería eso si es un proceso creativo que lo que va a derivar es en un trabajo mercadológico, ¿no? Entonces tú empiezas a tener inseguridad de cuál va a ser la mejor forma de conseguir algo. Pero si es algo de expresión creativa, ponte tú, pintura, literatura, fotografía, lo que sea, pues tú no deberías tener miedo a experimentar porque ese struggle y esos miedos y esas ansiedades te ayudan a enriquecer la obra porque se llena de Claro. sentimientos. Claro, sí, pero no dejan de estar ahí. O sea, que tú incorpores esos sentimientos nuevos dentro de la obra no quiere decir que no están ahí. O Sí. sea, el tema de mirarlos y verlos como algo que está ahí, que es real y que tú estás sintiendo, me parece un proceso lindísimo porque en mi caso nunca lo había experimentado así y además porque, como tú dices, enriquece lo que tú estás haciendo. O sea, que es mi tema favorito, que es la vulnerabilidad. O sea, cuando tú dices, mierda, wow, tengo miedo de La chica vulnerable. Claro, tengo miedo de escribir esto y lo admito. O tengo miedo de que no entiendo. O sea, estoy escribiendo algo que no entiendo. Que no entiendo de dónde salió, por Sí, ejemplo. sí. Son cosas que tú dices, oh, ok. Y es parte del proceso de aprender quién tú eres, cómo tú cambias después de que tú te embarcas en un proceso creativo. Que creo que para la persona que nos preguntó que nos dijo que estaba buscando su propósito para empezar a crear. El propósito, uno de los mejores propósitos cuando tú ya vienes haciendo otra cosa, es crear para ti mismo. Sí. O sea, Y o sea, es crear por crear para ti. Y ya. yo creo también que la creación puede ser la creación misma puede ser la búsqueda del propósito. ¿Entiendes? Tu propósito es encontrar un propósito a través de la creación. Que no es que necesariamente tú tienes que siempre tener un propósito preestablecido para tú, a través de la creatividad y de la obra y del arte, buscarlo y satisfacerlo, ¿no? Eso que tú estás diciendo me parece súper lindo. Y creo que, señora, acaba de llegar nuestra community manager desde los países a esta grabación. Un saludo a Paola. Lo que iba a decir es que... Ajá. ¿qué era lo que yo iba a decir? No era verdad.
Sí, No era era verdad. verdad. Ah, claro, que, por ejemplo, eso que tú acabas de decir, de que tu propósito puede ser encontrar el propósito de Claro, creación y eso claro. se convierte como en un camino para transitar, Ujú. poniéndolo en términos más profesionales, Sí. para que la gente que tal vez está más dentro del camino de la estructura y que eso, a eso es que está acostumbrado, ¿verdad? Que nos puede pasar aquí a nuestros creadores y creyentes, es, por ejemplo, la investigación. Sí. Cuando tú estás haciendo una investigación, tú arrancas con una hipótesis y con un propósito por el que tú estás haciendo esa investigación. Y en el camino, tú puedes descubrir cosas que tú dices de que, oh, pero esto cambia completamente la razón principal por la que empezamos a hacer esto. Claro, claro. Y es como un ejercicio similar a ese, o sea, de búsqueda. Es como la mente del investigador. ¿Quién era que nos decía eso? La mente empírica del investigador, creo que era J.G. Como que tú debes abordar la creación como un científico, Sí. como un investigador. De, bueno, yo arranqué por aquí, pero sabrá Dios. En muchísimos de los escritores, de los pintores, de gente que está muy relacionada con el arte, de la expresión de su arte, ellos abordan la obra con un propósito que es entenderse a ellos mismos. Y la obra se concibe como una búsqueda de entender lo que siente el artista en un determinado momento, ante determinado contexto o situación. Y eso es súper interesante porque se convierte casi como una terapia Sí, a la que todo el mundo puede tener acceso. claro. Hay por ejemplo, Franz Cava, tú lo conoces, el pintor acá dominicano. Él tiene una exposición ahora, no sé si ya terminó, en la que él pasó por un proceso que se vio muy feo a nivel de salud, porque se tuvo una perforación en el colon o algo así, y casi se muere, ¿no? Y en su proceso de recuperarse físicamente, él empezó a pintar de nuevo y él construyó gran parte de las obras que están en esta última exposición de él. Esa resiliencia de él, pasando por un proceso delicado de salud, se ve expresada en su obra. Tú sabes que el enfrentarse a la propia mortalidad parece ser un motor importante para la gente. Acuérdate que Sí, Anja, cuando vino, sí. nos contó que ese fue el momento cuando ella se vio con un problema grave de salud. Acostada, claro, con el tema Ajá. del cerebro. Ella empezó a crear lo que hoy es Su forma de su vivir. forma de vivir y lo que parece su propósito, que es Sí. conectar los niños con sus padres o con cualquier Y adulto lo que le haga un encontró ahí en la cuento. cama. Correcto. Sí, convaleciente, ¿no? Miren, el último libro que quiero compartirles no tiene que ver con el proceso creativo como el de Rubin, como el de Julia Cameron, pero este libro es fascinante. Se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Ese libro, aunque no habla de arte directamente, su tesis central, que es que el ser humano necesita un propósito para vivir plenamente, y ha sido adoptada por muchos artistas bajo el precepto de que crear con sentido es, en parte, vivir con sentido. Qué bonito. Sí. Una cosa antes de que nos vayamos. Ah, ya no vamos. No, más o menos, no. Mi teacher, tú no me has dicho nada, ¿no? Te dije muchísimas cosas antes Pero de no que me lo dijo al aire, me grabáramos. lo dijo, O sí. sea, No me lo ahora dijo si al no aire. te lo digo al aire, no cuenta. No, no cuenta míralo, nada. Dios mío, no la cuenta gente nada. es insoportable. Ozzy, que lo perdimos hace poco, ¿no? Recientemente, Ozzy Osbourne. Ozzy fue para el que no sepa, si es que hay alguien que no sabe, para las tías, ¿no? Ozzy Osbourne fue el líder de una banda sumamente importante que se llamó Black Sabbath, y esa banda fue la que le dio nombre y ese sonido al metal, al heavy metal, ¿no? Y ese metal que salió de UK, ¿no? De los ingleses. Y Ozzy es un ejemplo de vivir con propósito. Porque Ozzy era la voz de todos esos jóvenes marginados, de todos esos freaks, de todos esos muchachos que sentían que no encajaban en la sociedad, que lo veían a él, que era un muchacho, un tipo roto completamente, pero que se atrevía a subir al escenario y a hacer lo que hacía. A él se le puso el mote de el príncipe de las tinieblas, porque de lo que hablaba era de oscuridad, ¿no? Pero en realidad lo que estaba era desahogando
todo lo que pensaba una sociedad, un grupo humano gigante, que eran esos muchachos que estaban al margen de todos, y le daba voz. Ozzy vivió con propósito y cambió la vida, yo creo que de todo el que lo escuchó. Sí, bueno, el que lo escuchó, el que luego lo vio en The Osbournes, el que después... Tú sabes que, fíjate si el propósito es un filtro adecuado, que todo eso que tú acabas de escribir, cuando una marca de esta época lo asumió como su lema, digamos, que es Liquid Death, Liquid lo Death. buscan a él para hacerlo comerciales. Es verdad, sí. O sea, el propósito termina siendo tu filtro para todo, para elegir, para no elegir, para irte por un lado, irte por el otro y hasta para mandar al diablo a todo el mundo. Sí. Así que, señores, no los voy a mandar al diablo, pero gracias por venir a esta nueva temporada. Nos vemos. Síganos en las redes, síganos en Patreon y ya eso, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Nos Bye. vemos la semana que viene. Adiós. Recuerda, no hay nada más triste que el talento desperdiciado. No pierdas tiempo. Crea.